Perfecto. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy a esta sesión de diálogos feministas. Es nuestra primera sesión de 5 y es nuestra segunda edición. El año pasado también pudimos llevar estos diálogos y este año se los volvimos a compartir porque sabemos que es un espacio de educación en derechos humanos muy importante y qué mejor que el marco del 8M para poder llevarlo a cabo. Me presento, yo soy Brittany Huesca, soy responsable de activismo de Amnistía Internacional, sección mexicana. Mucho gusto. Y el día de hoy nos acompaña Saraí Castro Contreras, quien va a ser nuestra ponente. Me voy a dar el espacio para presentarla y leer su semblanza y posteriormente, Saraí, puedes comenzar y tomar el espacio. Saraí Castro Contreras es la especialista en análisis de incidencia internacional de Amnistía Internacional, sección mexicana. Es internacionalista feminista con experiencia en incidencia internacional, cooperación y defensa de derechos humanos desde un enfoque interseccional y con perspectiva de género. Ha colaborado en espacios gubernamentales, multilaterales y de sociedad civil, desarrollando estrategias de análisis político, vinculación diplomática y articulación regional en temas como desaparición, género, migración y refugio. Actualmente, desde Amnistía Internacional, impulsa estrategias para posicionar en la agenda internacional las demandas de las mujeres buscadoras, de familiares de víctimas de feminicidio y defensoras del territorio, articulando alianzas en espacios multilaterales y regionales. Bienvenida, Saraí. Muchísimas gracias por estar en el espacio con nosotras. Solamente voy a hacer una observación, que si gustan hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor levanten la mano para que yo les pueda dar la palabra, pues soy moderadora del espacio. Gracias, Saraí. Adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Bri. Muchas gracias a todos por despertarse en un sábado y sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este espacio. Qué emoción me da compartirlo y gracias por tener el interés y sumarse a este primer diálogo. Y como ya bien dijo Bri, va a haber algunos posteriores para que también estén pendientes de las redes cuando se publiquen, porque me parece que las personas que empezamos aquí nos va dando más curiosidad y nos va dando más sentido las siguientes sesiones de interseccionalidad, de feminismos comunitarios, ¿no? Entonces será bastante interesante. Yo les voy a hacer la presentación un poco desde el recuento histórico de las olas. Déjame presento. Gracias, Bri. Ajá, ajá. Me dice que no está habilitado para compartir. ¿Podrías revisarlo? Sí. Mientras, gracias. Sí, entonces vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo hemos llegado aquí y por qué es importante seguir defendiendo lo que se ha consolidado, particularmente en el escenario que nos encontramos hoy a nivel mundial, particularmente las personas que me escuchan desde México o si hay alguien externo, pero es indispensable conocer lo que nos ha costado para también saber lo que tenemos que defender, ¿no? Y lo que les ha costado a nuestras ancestras. Me eh, parece que ya puedes compartir. Sí. ya pueden ver. Sí, ya se ve. Entonces, cualquier duda que tengan la pueden compartir en el chat. Un poco la metodología es yo propondría que por olas pudieran o levantar la mano al final de la primera ola o poner el comentario o la pregunta dentro de la sección de comentarios y Bri me va a ayudar a irlos leyendo o moderando. ¿Sí? Y también para las personas que es su primer acercamiento, un poco la metodología que se hizo en las olas no es específica. De hecho, hay muchas em, discrepancias dentro de las autoras y dependiendo de qué tipo de la corriente que venga, sobre las fechas, sobre la aglutinación de las olas, pero es una forma de ir, sí, justo como aglutinando ciertos hechos que parece que fueron relevantes o una antesala para consolidar un derecho, ¿no? Y particularmente en un país, porque ahora se hace un poco el análisis como en fechas internacionales y doy el contexto a México, pero eso no quiere decir que funcione lo mismo en pues la noticia de hoy en Irán, ¿no? O que esté así en Brasil o en otras latitudes del mundo. Entonces, eso hay que tenerlo como muy consciente para hablar sobre la importancia de los movimientos feministas y la lucha por los derechos humanos de las mujeres como los conocemos hoy. Y claramente estoy hablando desde una postura muy occidental conocida de los derechos, ¿no? Entonces, nada más quiero dejar esas consideraciones. Ajá. Ok. Y parte de la agenda van a ser las primeras tres olas, que es un poco más cargado para explicar qué derechos se han acumulado ahí
Igual, cito, no todas las teóricas están de acuerdo como con estas las que a mí me han hecho más sentido a lo largo de como los saberes, ¿no? Y mi trabajo en general. Entonces aglutiné la primera, segunda y tercera ola, después vamos a tener un receso de 10 o 5 minutos, dependiendo la agenda, para que hagamos un refill de cafés, vayamos al baño, y posteriormente la cuarta ola y hablar sobre la importancia de la defensa de los feminismos actual. Y me gustaría saber también sus sentipensares en esa última parte de cómo es que están viendo el ataque al movimiento, ¿no? Y a las diferentes corrientes, sobre todo por presidentes que tenemos liderando como Bukele, como Milei, ¿no? En la América Latina, Trump claramente influyendo, entonces sería muy interesante. Y al cierre hacemos unos avisos parroquiales por parte de Amnistía para que estén enterados. Y bueno, la primera ola, me gustaría empezar también que no porque se aglutine aquí significa que no ha habido esfuerzos previos para o referentes o escritoras o luchadoras que han tenido una antesala en la historia, ¿no? A lo largo de toda la historia se han registrado personajes, ya sea desde el inicio reconocidos como mujeres o que posteriormente se descubrieron que eran mujeres y que usaban seudónimos que han estado en las artes, ¿no? En la política, en los movimientos, pero fue hasta los últimos años que empezaron a colectivizarse, a organizarse, ¿no? También las últimas olas hablan mucho sobre el movimiento global a través de las redes, pero la primera ola yo la cito entre el siglo XVIII y el siglo XX. En esta hablamos de los derechos civiles y políticos en general. Y también me gustaría remarcar que el derecho que ustedes piensen para cualquier persona está contextualizado en un momento histórico, ya sea territorial, continental, ¿no? A nivel mundial. La mayoría no se otorgan solo porque sí, porque nace de la ley o porque les parece naturalmente correcto, sino que tiene que surgir una antesala de una tensión política, social, ¿no? Y entonces son los movimientos o las personas afectadas los que están empujando a las leyes, a los gobiernos para que surja. Entonces es importante entender dónde estamos. Particularmente venimos de una época donde había predominado como todo el Renacimiento, toda la religión estaba permeada en todas partes. Y después empieza a surgir la ilustración donde se pone la verdad al centro, el conocimiento. Y empieza a ver como claramente hablamos desde los contextos de las personas que tenían el acceso a estos espacios de pensamiento, de reflexión, ¿no? De poner al centro, empieza a surgir algunas cosas como en 1776 la independencia de Estados Unidos, ¿no? Que eso fue la antesala para muchas independencias y muchos pensamientos libertarios en otros países, particularmente de Reino Unido, ¿no? Sí, de este gran país que consolidó muchas de las colonias a nivel mundial. Em, y entonces empezamos a tener estos sentimientos sobre la soberanía, sobre las castas, sobre los territorios, ¿no? Entonces empiezan a surgir sobre las libertades, los derechos, empiezan a contrarrestar a las monarquías, ¿no? A cuestionar el por qué las monarquías han estado ahí, a cuestionar los saberes divinos. Y entonces empiezan a surgir como todos estos movimientos por las autonomías de los territorios. Y dentro de eso, las autonomías también de la igualdad entre los hombres o las personas civiles, pero entendido que eran los hombres, ¿no? Mayoritariamente aquellos que tenían capital, aquellos que eran blancos o aquellos que eran leídos como como el más alto nivel de privilegio dentro de la sociedad donde nos encontrábamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la Revolución Francesa también en el 89 y surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entendido que son de los hombres quienes ya estaban en el espacio público, ¿no? A pesar de que en el movimiento, la preparación y en muchos otros espacios intelectuales, artísticos, etcétera, ya estaban las mujeres apoyando a la causa, solo que al final los resultados siempre se concentran como en la población que va a mantener los privilegios. Y bueno, la Revolución Francesa sí tuvo una ola, ¿no? Influyó en muchas otras revoluciones, no solamente por lo que pasó con la monarquía, sino que también todos los pensamientos que se fueron traslapando a otras latitudes, ¿no? Y se empezaron a hacer propios y los cuestionamientos se tomaron desde otros territorios.
Y entonces empieza a haber esta cadena de cuestionamientos que dicen, bueno, entonces yo por qué tengo que estar rindiendo tributo, yo por qué tengo que estar reproduciendo este sistema de castas, cuando a lo mejor el 95% de mi población pertenece a una casta que está así como subordinada a, ¿no? Entonces surgen estos pequeños momentos y entonces también empiezan a surgir las posturas de las mujeres que estuvieron involucradas, ¿no? Que estuvieron contemporáneas, como Olympe de Gouges, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que le costó la vida para después, sí, como creo que 2 años después, la mandaron a juicio por sus ideas libertarias, ¿no? Por subordinación hacia el régimen, a pesar de que se hablaba de igualdad, ¿no? Pero la igualdad solamente era pensada en los primeros momentos entre hombres y entre hombres privilegiados que estaban dentro de la nueva élite que iba a entrar. También surgen otras pensadoras, como con la vindicación de los derechos de la mujer, de dónde están las mujeres, ¿no? Con Mary Wollstonecraft, también madre de Mary Shelley, quien escribió Frankenstein. Entonces empieza a haber estos pequeños momentos donde no solamente era que se hablaba de igualdad, entonces, sino también las mujeres, que cabe destacar que eran mujeres que estaban en cierta postura social que les permitía hablar de eso y aún así eran castigadas. Decir dónde estamos, ¿no? Porque si yo he participado en las contiendas, si yo he participado en el movimiento político, artístico, etcétera, en contra de los regímenes o las monarquías, ¿dónde quedamos después de esta gran declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Porque seguimos sujetas a las convenciones tradicionales, etcétera. Entonces empiezan a surgir y esto se replica en como todo Occidente, ¿no? Y un poco también en función de, bueno, si tenían colonias, entonces también las colonias empiezan a absorber estos movimientos y empieza a haber cambios, ya sea porque si ya no existe el régimen tradicional en el país que el colonizador, pues entonces va a haber cambios internos en las colonias, ¿no? Y entonces las colonias empezaban otros procesos. Y empiezan a surgir todos estos movimientos. También hablemos de la revolución industrial, que fue un parteaguas para la inserción de las mujeres en lo laboral, ¿no? Pensar en que las mujeres estaban sujetas solo a lo doméstico y no podía haber más allá, pero una vez que hubo la revolución industrial y que empezaron a maquilarse muchos procesos, las mujeres empezaron a insertarse porque se requería mano de obra, ¿no? No es porque se reconociese que era necesario, que ellas necesitaban un ingreso que era propio o decoroso para las mujeres, sino surgió de una necesidad de producción y del capital en el que estamos insertos. Entonces, la revolución industrial les permitió también no solo ser secretarias, sino también entrar ya más a los ejes de producción. Y entonces, eso fue un gran parteaguas que hicimos con la revolución industrial y cómo fue agregando a las mujeres y las consecuencias, porque un cambio que tiene es como el empoderamiento económico, por más que ahorita vamos a hablar de las condiciones en que sea, pero les daba mayor autonomía y les daba mayor toma de decisiones y particularmente cuando vas adquiriendo un derecho, no necesariamente lo ejerces, pero tienes la posibilidad de. Entonces, en el imaginario de posibilidades es donde las mujeres empiezan a tomar decisiones de quiero o no quiero ser, ¿no? Puedo ser solamente estar en el rol tradicional o puedo no hacerlo. Y está bien, ¿no? Entonces, esta construcción de posibilidades y de imaginarios que una mujer puede ser es como me gusta plantearlas solas, ¿no? Y me gusta plantear los derechos, que no necesariamente lo vas a ejercer, pero puedes hacerlo. ¿No? Y entonces ya la mujer las dejas más protegida porque no necesariamente tienes que estar ahí. Y bueno, claramente, estos solamente son puntos porque yo sé que son varios siglos, pero son como los más relevantes que me gusta como mencionar. Entonces, sí, yo sé que se me fueron ahí como 200 años, pero bueno. Y entre otros grandes es 1914 con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto también, más allá de los conflictos geopolíticos y los intereses, me gustaría que lo pensaran
la coyuntura que tuvo donde los hombres tuvieron que ir a la guerra, en ausencia de hombres para trabajar, entraron las mujeres. Y entonces hubo este pequeño cambio que ya no era solamente las mujeres que estaban participando en la producción en ciertos sectores, sino que era necesario que las mujeres asumieran roles que tradicionalmente eran más para varones, porque se asignaban más a la fuerza, ¿no? Producción de armas, producción de metales, trabajos, oficios. Y entonces la necesidad y la ausencia de hombres hizo que las mujeres entraran y también se sintieran capaces en ejercer otros roles tradicionalmente masculinos, ¿no? Y todo lo que eso provocó también con el mundo de posibilidades para, pues, tener un ingreso, ¿no? Para sentirse capaces de, para que no fuera indecoroso, sino que fuese necesario. Entonces, con estos momentos o coyunturas históricas es que se van avanzando y adquiriendo. Ojo, repito, no es que se cedan, es que la coyuntura lo permite y ya empiezan a surgir, ¿no? Claramente hubo mujeres que lo presentaron, lo debatieron, previamente existían las ideas, solo que fueron socialmente aceptadas por el patriarcado, por los hombres en el poder, por la sociedad en ese momento, hasta que la coyuntura ya no les permitió no aceptar, ¿no? Y después que ya eran aceptadas y se quería dar un paso atrás, era más difícil quitarlos. No imposible, pero era definitivamente más difícil. Y bueno, la idea central que ronda en estas, como en estas lecturas o en este periodo, es si los derechos son universales, ¿por qué no están las mujeres? Y para aquellas compañeras que están en estudios de género, me parece que eso es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo en todas las materias donde hemos llegado a transversalizar la perspectiva de género. Es un poco sí se estudia a la mujer, pero también en cualquier ciencia que ustedes nombren, pero también cuando hay ausencia de mujeres, ahí entramos nosotras, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres en este campo o estudiándolo o siendo objeto de estudio, ¿no? Cuando formamos más del 50% de la población. Entonces son preguntas que nos van llevando ahora en los estudios con perspectiva de género o feministas para saber la ausencia o presencia o afectaciones a las mujeres y creo que así surgen muchos de los pensamientos. Y bueno, aquí se comienzan a cuestionar de forma más organizada, de forma más organizada, más colectiva, la exclusión de las mujeres en la ciudadanía, la educación, la propiedad y la participación política, por el auge que teníamos de las independencias de múltiples países, marcadas principalmente por la Estados Unidos y la Revolución Francesa a nivel de ideas y en la época de Ilustración, y posteriormente para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Em, y entonces, algunos de los ejercicios que hacemos es, aquí ya estaba mi bisabuela y mi abuela como en este periodo, ¿no? Y entonces ellas lo que buscaban era el derecho al voto, el sufragio femenino, de poder participar y que esto implicaba, ¿no? No solamente participar en la política, sino también lo que representase de votar y ser votadas, el derecho a la educación y obtener los títulos de cualquier profesión, porque pasaba en muchos países que es como, claro, adelante, puedes llegar y ser oyente en esta clase, en esta universidad, pero no te vamos a adjudicar el título porque no se lo emitimos a mujeres, ¿no? Entonces, no solamente a acceder a la educación, sino también a que sea reconocida y que puedas ejercer el derecho a la propiedad y a una propiedad sin tutela, sin que tu esposo, padre, hermano tuviese que firmar por ti o tuviera el control de tus movimientos. La igualdad jurídica ante la ley para no ser considerada como incapaz y entonces tener siempre este régimen de tutelar, ¿no? Como de algún hombre familiar o con la línea que tuviera que estar ahí y el derecho al trabajo remunerado, que fuera también igual a los hombres, porque a pesar de que era necesario que muchas entrasen al sector, se les decía a qué sector tú puedes ser secretaria o tú solamente puedes trabajar en sectores como tradicionalmente femeninos, ¿no? Como más a costura, más a la maquila de trabajo delicado y eventualmente con las guerras y la necesidad tuvieron que entrar a sectores no feminizados. Y también fue una lucha porque les pagaran porque trabajaban jornadas extensas, porque les pagaban un tercio o la mitad de lo que le pagarían a un hombre, ¿no? Entonces, em, el, los derechos como se fueron
dialogando, se fueron haciendo presión sobre los movimientos sociales, los gobiernos. En ese entonces, cada país tiene un contexto diferente, no porque ganasen el derecho al sufragio, ¿no? Como a votar, significaba que pudiesen ser votadas, ¿no? Y entonces se fueron como consolidando. Ahorita creo que tenemos tal vez un marco un poco más homologado que ha costado muchas luchas y resalto otra vez, dependiendo del país del que estemos hablando, ¿no? Hablo un poco desde la perspectiva occidental. Y entre algunos datos curiosos, me gustaría saber si alguien quiere abrir micrófono o poner en el chat, em, si sabe cuál es el primer país que obtuvo el voto femenino. Adelante, Mónica. Buenos días, qué lindo Buenos días. ver tanta gente joven. El primer país es muy raro porque en realidad los movimientos sufragistas estaban en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, pero el primer país que permitió el voto femenino fue Nueva Zelanda en Mm. 1893 y aparte no solo permitió el voto femenino a las mujeres blancas, sino también el de las indígenas, lo que habla de una gran apertura. Muchas gracias, muy bien. Qué amable por participar y muy detallado. Excelente. Justo un poco como en esta narrativa, el primer como país en ceder el voto, en ganar el voto en realidad, fue Nueva Zelanda, como bien dijo Mónica. Em, y algunos datos curiosos que uno puede decir, que puede narrar, y esto también depende del contexto, el país, ¿no? Porque justo como mencionaba, el movimiento sufragista empezó por muchas burguesas en Europa que tenían el espacio para pensar, ¿no? Que tenían sus necesidades básicas cubiertas y podían pensar en estos derechos, ¿no? Y sorprendentemente fue Nueva Zelanda quien fue el pionero y pues no solamente fue el pionero en otorgarlo a las mujeres, ¿no? O reconocerlo como un derecho, sino que también no solamente a las más privilegiadas, sino a las mujeres indígenas, ¿no? O a en general a la totalidad de mujeres reconocidas como ciudadanas, lo cual les ha costado varias batallas a otros países, ¿no? Y algo curioso es que de Nueva Zelanda, por ejemplo, podemos pensar que en México se concedió hasta el 53, 1953, se ejerció hasta 1955 y pasaron 60 años para que México pudiera reconocer como ciudadanas a las mujeres, ¿no? Entonces, eso también da una brecha de qué tuvo que pasar, ¿no? Como en qué momento histórico estábamos para que las mujeres pudieran votar. Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces, de pronto, cuando lo ponemos en esos lares, digo, ahora muchas personas y tal vez las generaciones todavía más jóvenes dan por sentadas muchas cosas, pero la realidad es que mi abuela o bisabuela tampoco pudieron votar, ¿no? Entonces, ellas siempre estuvieron sujetas a. Y eso nos lleva a reflexionar en otros momentos, tal vez ahí se los dejo como a si de verdad mis abuelos, bisabuelos duraron toda la vida por amor, ¿no? Que tal vez sí, pero había muchas condiciones para que no hubiera todo este imaginario de todo lo que una mujer podría hacer y decidir. Por ejemplo, tener propiedad privada, por ejemplo, votar, ser votada, postularse, ¿no? Tener un ingreso propio, como tener una autonomía, como una persona. Y sí, algunos datos curiosos también es que hasta los años 30, ya después de la Primera Guerra Mundial, se popularizó por tendencias de moda el pantalón, ¿no? También el pantalón, que es un día a día de todo el mundo, de todas las mujeres, que nos hace sentir más cómodas, porque sí, como saben, estas dinámicas de no nos tenemos que estar cuidando, ¿no? Como originalmente se nos ha asignado con una falda, fueron hasta los 90. Entonces, hasta los 30, perdón. Entonces no tenemos ni 100 años que podemos usar el pantalón cómodamente, sino también hasta usar un pantalón. Y ahora, solamente hablando del pantalón, pero ya no de los bolsillos y la comodidad y la estética, ha sido una lucha que no lleva ni siquiera 100 años para las mujeres. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, algunas críticas generales de esta primera ola eran que eran mujeres blancas, burguesas, normalmente de Europa, no de los países que eran los colonizadores, de muchos otros países y territorios colonizados,
Entonces hubo gran exclusión de mujeres racializadas, ¿no? De mujeres trabajadoras, entonces no había otras categorías de análisis, sino que nos quedamos en mujeres y que normalmente eran aquellas que ya tenían sus necesidades básicas cubiertas. Y bueno, pues aquí no, todavía no se abordaban ni derechos reproductivos, ni la violencia de género, ni las categorías para hablar de interseccionalidad. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Es un recuento muy rápido, pero tal vez nos ayuda a dar solo algunas luces de cómo se han ido consolidando, cosiendo todos estos derechos que les ha costado a muchas generaciones. Perdón. Sí, adelante, Mónica. Entiendo perfectamente que uno elige desde qué parte ponerse, ¿no? Pero no hay que olvidarse de anterior a la primera ola, que ni siquiera fue una ola, sino que hubo mujeres específicas como Cristina de Pizán, que en el Ujú. 1405, donde el mundo era completamente patriarcal, mucho más de lo que es en el día de hoy, fue capaz de escribir una obra impresionante en contra de todas de la misoginia que existía. La ciudad de las mujeres. Sí, claro. Sí, y en realidad, si nos vamos en cualquier, porque una de las historias con las que crecimos muchos es que las mujeres no estaban presentes, ¿no? Entonces, mucho de lo que estudiábamos era escrito por hombres, ¿no? Toda la historia se narra a partir de hombres, de guerras, de presidentes, etcétera. Y fue que hasta que ya en las últimas décadas que empiezan a llegar las mujeres a cuestionarse sobre la ausencia, pensamos en, claro que había mujeres, ¿no? Y empezamos a descubrir un montón de seudónimos en todas las ciencias, en todos los campos que existían, muchas se cuentan desde el escándalo, ¿no? De cómo es que fingió ser hombre, cómo es que llegó ahí, pero la realidad es que estuvimos ahí, ¿no? Solamente que estuvimos como las condiciones permitían estar, ¿no? Y a veces a algunas les costó la vida, la reputación, ¿no? Ser juzgadas como histéricas, como locas, pero a lo largo de toda la historia, de todas las civilizaciones, las mujeres han estado presentes y es hasta las últimas décadas que hemos recuperado sus saberes y sentipensares que fueron revolucionarios por décadas, ¿no? Y por más de 100 años, 500 años previos en todos los contextos, porque todas estaban sometidas y eso les permitía también pensar sobre que sí, que no, por qué estoy aquí, por qué tal vez no estoy aquí. Pero muchas gracias, Mónica. No sé si hay más comentarios. Perfecto. Gracias, Bri. Y bueno, vamos a hablar de la segunda ola de derechos sexuales y reproductivos. Igual me gusta marcar esta ola por el contexto histórico. Pero algo muy interesante y que también platicaba Mónica, ¿no? Como desde el inicio de la historia, ¿no? De las civilizaciones, podemos encontrar estos perfiles que se fueron revelando, que les tuvo un costo sobre el sistema en el que estaban, sobre las consecuencias, sobre el rol de la mujer en las sociedades. Pero es muy curioso pensar que podemos contar como las olas, por ejemplo, esta segunda ola, una vez que inició la primera, la segunda podemos hablar de un periodo de 20, 30 años, ¿no? Y ahora podemos hablar después de periodos de 15, de 10 años y cómo ha evolucionado. Esta actualmente podemos decir que no sabemos si la estamos viviendo, si ya nos pasó, si ya vamos en una quinta ola, porque justo como un cuestionamiento empieza a generar otros, ¿no? Y abrir una oportunidad permite abrir otras. ¿No? Pero justo se van peleando, se van ganando y entonces vamos como en las disputas de si cedes, no, si, no cedes, o es como, ah, bueno, todavía no se puede y tiene que pasar em, casos horripilantes como el campo algodonero para decir, no te creas, sí existe y entonces, pero como ya me regañó el sistema internacional, ya lo vamos a conceder, ¿no? Entonces, sí, vamos, solamente es sorprendente como haber pasado toda una historia, unos últimos 2500 años y después empezar a contar, ¿no? Como, ah, bueno, ahora sí, primera ola, pero definitivamente ha habido múltiples esfuerzos previo a esos 1500 años y antes de Cristo, ¿no? Y en este recuento particularmente ya pasamos la guerra, ya pasamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las repercusiones que tuvo.
Si vives en otro país, probablemente tu país tuvo otras consecuencias a diferencia de México, ¿no? Que no podemos decir que estuvimos en la guerra, que fuimos los partícipes, que nos vimos beneficiados, sí, que tuvimos roces con los gobiernos, particularmente en la segunda, sí, pero no estábamos ahí y en cada uno generó consecuencias diferentes. Y algunos datos curiosos de la Guerra Fría, que si ustedes se acuerdan, y por ejemplo aquí mi mamá ya había nacido, es que en la Guerra Fría ya se hablaba mucho de estos bandos, ¿no? De que Estados Unidos, y ahí se empezaba a consolidar, bueno, ya estaba a este punto la narrativa de Estados Unidos Salvador, que traía la democracia y la libertad a los países, ¿no? Versus aquí, por lo menos en México, la narrativa era muy fuerte contra los comunistas, ¿no? Contra Rusia, contra todo este espectro comunista que eran los malos en la historia. Entonces, eso permeó mucho en las mentes de como los colectivos de México también, particularmente yo soy de Jalisco y mucha de mi familia vive en pueblos, entonces, y en municipalidades y así, entonces esa era la información, ¿no? Como Estados Unidos es el bueno, está llevando cosas y los comunistas son malos a nivel internacional. Y en ese contexto, como partido en dos en todo el mundo de quienes estaban con y contra, surge la aparición de la píldora anticonceptiva. Eso revoluciona la autonomía reproductiva y hasta la fecha sigue siendo un tema, pues no solamente en México, sino en muchos países, la autonomía corporal de decir no somos máquinas reproductivas, no es un designio de tener los hijos que el esposo quiera, ¿no? Y vivir embarazadas la mitad de nuestra vida, sino tener un control. Esta apareció en Estados Unidos la primera píldora y pues no solamente fue un escándalo, pero también tuvo muchas repercusiones de que las mujeres empezaron a tomar control sobre los efectos de la natalidad, no solo a su cuerpo, sino a su proyecto de vida. Y pues bueno, a partir de ahí no solamente la píldora, sino que han surgido otros, pero en cada país, dependiendo si es mayoritariamente conservador, surgen un montón de discusiones en torno a, ¿no? En torno a los cuerpos, en torno a los designios biológicos que deberían de ser. Entonces, esto marca el control de de los cuerpos ha marcado y sigue marcando hasta la fecha un gran debate entre el mundo. Y después tenemos también en los 60 era el movimiento por los derechos civiles en un contexto de gran segregación racial en Estados Unidos. Las mujeres participan, pero como nos ha pasado en la mayoría de los movimientos, es sí, vamos a la igualdad, sí, vamos, a todos queremos ser camaradas, sí, vamos, etcétera. Y una vez que se gana, es que o que se está dentro del movimiento, es que se empiezan a cuestionar las conductas, los pensamientos dentro del movimiento. Es como, qué bueno que todos somos iguales, todos somos ciudadanos, pero ¿por qué yo soy una ciudadana que se queda en casa y tú eres un ciudadano que sí puede tener remuneración, ¿no? Porque, no sé, como yo tengo que tener una firma para que, de tu parte, para que yo pueda pagar con mi dinero tal cosa, pero tú no la necesitas. Entonces, dentro de los mismos movimientos y las categorías que ya Estados Unidos, que tenía su propio contexto también con los esclavos, ¿no? Como y todo el contexto afro y todo lo que implica en las luchas. No era solamente los derechos civiles, sino lo que había dentro, con la categoría de raza, géneros, etcétera. Y sí, empiezan a surgir también en el 68 y en el marco de los 60, 70 las protestas de estudiantes a nivel global, como Francia, México, Estados Unidos, entre algunos otros. Claramente cuando surge un movimiento en uno de los países que está como hegemónico en el momento, tiene el efecto cascada en otros, ya sea por fronteras o por la influencia entre colonias o entre culturas. Se cuestionan las estructuras tradicionales del poder, ¿no? Se van como contra los gobiernos ya estaban más estructurados, ya no se peleaba contra las colonias, ya no estaba en boga la guerra mundial y ahora tenemos que defender la soberanía, entonces si no, se empieza a internalizar el análisis, ¿no? De qué estamos haciendo bien, el gobierno no funciona, por qué hay represión y empiezan a surgir análisis que eso pasa mucho cuando ya no hay un enemigo común
sino que ahora se van al análisis más doméstico, ¿no? Más nacional o local. Igual la guerra de Vietnam, 55, 75, genera movimientos pacifistas con participación femenina, esto también dentro o en el marco de la Guerra Fría, con una narrativa tan fuertemente como Estados Unidos es El Salvador, empieza a socavar mucho del poder, ¿no? Y muchas de las narrativas, medios también ya empiezan a subir, entonces anteriormente la información era solamente de alguna de las élites, no era tan popularizada, tenía que llegar mediante medios, tenía un costo, no como ahora, que ahora con un teléfono nos llega todo. Entonces empiezan a haber ciertos momentos. También los movimientos pacifistas empiezan a hablar más sobre la ecología, sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces empiezan a surgir estas otras ondas. La dictadura en la América Latina, 70s, 80s y todavía algunos gobiernos que todavía siguen ahí latentes y con grandes heridas. Y surgen movimientos de madres y defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, em, parte de Amnistía, ahora que estamos con la campaña de Mujeres Buscadoras, reconocemos también la defensa y la búsqueda de nuestros desaparecidos, de nuestras personas queridas que fueron víctimas de algún delito, y las mujeres mayoritariamente son las que continúan esa lucha como una extensión de los cuidados, ¿no? Que ya no están en vida, sino que ahora se traslapa a otros territorios en que siguen siendo mujeres liderando y acompañando y buscando. Entonces, sí, de hecho, este es un periodo muy convulso para todo el mundo que se sigue enmarcando en la Guerra Fría, pero empiezan a surgir ya otras, ¿no? Como las telecomunicaciones empiezan a socializarse más y empiezan a surgir como movimientos por ahí. Y bueno, aquí hablamos de lo personal, es político como una clave. Em, Y esto tal vez les quede a muchas porque lo personal es político, hablamos de lo doméstico o lo privado versus lo público, ¿no? Y entonces empiezan a surgir otros cuestionamientos donde tal vez ya se había ganado, las mujeres ya podían votar, las mujeres ya podían tener, dependiendo de los países, adquirir propiedades o ya se había socializado más que trabajases, ¿no? Que tuvieras una remuneración, tal vez no igualitaria a los hombres, pero que estuvieras inserta. Y entonces hablamos de derechos sexuales y reproductivos que fueron ocasionados por la aparición de la píldora y después de otros y todo lo que se tuvo alrededor. Por ejemplo, el derecho al aborto legal, consolidado en Estados Unidos en el 73, para después ser retrocedido y creo que en 2022, que se echó para atrás, ¿no? Entonces, a pesar de haber sido uno de los pioneros y tener este diálogo sobre las autonomías, sobre el acceso, ¿no? No lo damos por sentado, es una lucha continua que tenemos que seguir haciendo. La decisión sobre el cuerpo, las implicaciones que tenía, la educación sexual y también cabe destacar que muchas de las mujeres, tanto como nuestras abuelas, pasaron embarazadas la mitad de su vida, ¿no? Entonces, si no estaban creando vida, estaban reproduciendo todas las condiciones, todas las tareas de cuidado para que el resto de los hijos siguieran. Entonces, eso cuántas oportunidades te da, aunque tú pudieses trabajar no lo podías hacer, ¿no? Como en términos prácticos, porque estás reproduciendo vida. Sí, y la igualdad laboral es un tema persistente hasta la actualidad, cabe resaltar. Es que se abogaba por igual salario, por igual trabajo, fin de la discriminación laboral, acceso a profesiones tradicionalmente masculinas, guarderías y corresponsabilidad en cuidados. Ahí ya se empezaba a hablar sobre, pues, lo de hoy también, sí, yo estoy cuidando, sí, yo estoy creando vida, manteniendo el sistema básicamente, porque también tengo que hacer una jornada sin que se me brinden las condiciones, ¿no? Y a los hombres no les pasaba, los hombres se mantuvieron en lo público, se introdujeron ligeramente a lo doméstico y todavía están como en esa transición, pero las mujeres pasamos de lo doméstico, seguimos asumiendo la carga en lo doméstico y pasamos a asumir la doble carga de lo laboral. Em, y después también hablamos sobre la violencia con las mujeres, contra las mujeres, que reconocemos la violencia doméstica. Lo que pasaba dentro del hogar ya no era tema de matrimonios, ya no era solo entre parejas, no era pasional, sino que se empezaba a hablar de violencia como tal y de la protección hacia la mujer a pesar de que fuera esposa de, ¿no? Porque anteriormente, como estabas considerada como propiedad, como parte de sí,
parte del cuidado de algún hombre o de un pater, era su derecho a corregirte, su derecho a hacer ciertas acciones para que tú pudieras conservar el decoro, ¿no? Para que tú pudieras estar segura. Entonces tenían como esas connotaciones en la ley. La penalización de la violencia dentro del matrimonio y la creación de refugios de mujeres fue hasta los 70, si no me equivoco. Eso también da un gran margen pensando en si no era amor y existía violencia de cualquier tipo, no tenían opciones más que su red de cuidados y aún así su red cercana, que normalmente eran padres o madres a los que podían refugiarse, tenían también esta mentalidad de la mujer una vez casada tiene que estar con la pareja, ¿no? Y entonces estas terceras opciones de refugios para mujeres es otra del mundo de posibilidades donde si estás en esta situación, puedes acceder ¿no? Puedes decidirte quedarte, si así lo deseas, si así tu cosmovisión lo da, pero también puedes acceder acá. Y la crítica a los roles de género, entonces ya empezamos a pensar en si solamente nuestro destino era ser ama de casa perfecta, ¿no? Como todos estos estereotipos de Virgen Inmaculada, ama de casa, Madre Santa, ¿no? Que se nos fueron pensando y se fue pensando mucho en lo doméstico. Em, y empezamos a pensar también en el trabajo doméstico no remunerado, porque claramente como ya hacías una jornada en casa con niños y tareas del hogar, y ahora tenías que hacer no solo una jornada como la conocemos de 8 horas, sino 12 horas en una maquila, con condiciones paupérrimas, con un salario mínimo que probablemente era mucho menor que el de los hombres, para después poder como alimentar a la familia, ¿no? Entonces también se empieza a hablar de estas jornadas y la remuneración que tendría que tener. Y bueno, se queda lo personal es político pensando en esos cuestionamientos desde casa, desde cuerpo, hacia afuera, la esfera pública, ¿no? Porque siempre ha pertenecido a los hombres, pero ellos no han tenido que pagar este precio. Y bueno, algunas de las cosas, déjenme ver porque luego yo hablo mucho. Y algunas de las críticas que tenemos en la segunda ola es que la falta de participación, representatividad y pensamiento, ojo, no, o sea, aquí ya tenemos a muchas mujeres, ¿no? Como Angela Davis, ¿no? Como muchas mujeres representativas en todo el mundo, pero es cierto que en los discursos predominantes, en los espacios privilegiados, no estaban representadas las mujeres negras, indígenas, trabajadoras o mujeres del sur global. ¿No? Eran mayoritariamente las que ya tenían las condiciones de, em, del día a día solventadas que podían darse estos espacios a hacer, ¿no? Que eso nos pasa mucho todavía en la actualidad. ¿Cómo voy a pensar en los derechos si tengo que pensar en qué voy a comer y qué van a comer mis hijos el día de hoy, ¿no? Y para eso tengo que trabajar jornada completa. Y algunos datos interesantes es que en los 60 Estados Unidos que reconoce que la mujer puede abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces llevamos apenas 66 años, sí, 26, 66 años, que en Estados Unidos, el país que ya proclamaba libertad y democracia y que las mujeres se podían independizar, ¿no? Es como, ¿cómo quisiera yo tener un espacio fuera del marido violentador, fuera del hogar, etcétera, si ni siquiera tengo para almacenar mis propios recursos que seguramente he ganado en condiciones precarias? En el 78, España, que también es considerado como un país líder y progresista, etcétera, permitió a las mujeres abrir una cuenta bancaria sin necesidad del aval del esposo o el padre o el hombre que estuviera a cargo, ¿no? Em, y en los 70 estos albergues de violencia doméstica también se empezaron, ¿no? En reconocimiento de que existe la violencia doméstica, empezaron a generarse acciones de política pública para atenderlos. No todos, no todos eran reconocidos y particularmente era socialmente muy mal visto el salirse, muy mal visto el divorcio, ¿no? Entonces, a pesar de que existan los derechos y las condiciones, también existe la cuestión social que no te permite ejercerlos. Y bueno, en México, hasta el 74 el Congreso aprobó la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Cabe destacar que en el 69 fue la llegada del hombre a la luna. O sea que primero llegamos a la luna antes de que en México dijeran somos iguales jurídicamente entre hombres y mujeres. Pasaron dos guerras mundiales, pasó, ¿no? Como la colonización, independencia, revolución, revolución industrial. Y llegamos a la luna, saludos, me regreso, no se crean, ya somos iguales.
¿no? Y esto surge ya después de 2 olas de estar haciendo presión, ¿no? Y en el 74, en el 75 fue la primera conferencia de la mujer en México, ¿no? Entonces también no era tanta casualidad, es una coyuntura que se va armando, pero que normalmente son los movimientos quienes van presionando, ¿no? No son los gobiernos que lo dan, no es el mismo sistema, son las mujeres, las personas oprimidas que generan los movimientos, en este caso, los obreros, etcétera, que están ahí presionando. Entonces, tomar en consideración que si algún día alguien les quiere decir que no es necesario, díganle que primero llegamos a la luna antes de que quisieran reconocernos como iguales. O sea, a votar, a tener una cuenta, ¿no? A poder salirnos del hogar sin tener que ir a otro hogar paterno. Entonces, sí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Tenemos dos comentarios, Sara, en el Ujú. chat. No sé si los quieras revisar tú o si quieres que los lea yo. Si los puedes leer, Pri, y ahorita después le Claro. damos la palabra a Moni. Súper. Olga Tapia nos recuerda a las madres en la Argentina en esa época. Ujú. Y Isidro Adalberto nos comenta, buenos días a todas, a todos. También anteriormente existía que las mujeres tenían que usar el apellido del esposo, anteponiendo la palabra de Pérez, de Martínez. Esto prácticamente se determinaba como una propiedad. Esos son los comentarios. Gracias. Sí, o sea, como no lo pensemos tan lejos, em, seguimos todavía dándole prioridad al apellido del padre, ¿no? O sea, todavía muchas historias, muchas figuras femeninas, le hablamos de Domínguez, ¿no? Y entonces ahora parte de la revolución es decir, ya no decir su nombre de casadas de Maza, de Domínguez, sino decir su nombre de soltera, ¿no? Y eso es revolucionario en 2026. Entonces no lo sintamos tan lejos, pero muchas gracias por sus aportaciones. Adelante, Moni. Bueno, como se darán cuenta, tengo 67 años, o sea que la segunda ola yo era adolescente y joven, mi primera juventud, y empezamos con el hipismo, la libertad sexual, hagamos el amor antes que la guerra, acoger que se acaba el mundo, sexo, droga y rock and roll, y yo me adhería a todo, o sea, sí, sí lo creía en esa época, pero después con los años yo me replanteé, ¿realmente era lo que queríamos o era la forma de ser aceptada por los hombres que estaban en esa tesitura? No todas las que estuvimos en esa situación, creo que hayamos sido conscientes de que las reglas las seguían poniendo los hombres, a pesar de que nosotros nos sintiéramos libres. Muchas gracias, Moni. Y eso es muy importante pensar cuando las personas hablan, y no me detuve tanto porque pienso que el siguiente diálogo va a hablar un poco más de conceptos, pero el sistema patriarcal en que estamos, en general no se otorgan porque digan, claro, es que las mujeres son inteligentes, son capaces, no, se generan en una coyuntura que les favorece. ¿No? Y entonces, cuando se aceptan es porque justo el sistema que está en poder, que es el patriarcal y que ha sido el patriarcal, es porque dice, está bien, sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, sí lo puedes hacer, pero lo puedes hacer bajo estos términos, ¿no? Entonces, justo muchas de las opciones dentro de de este abanico, pensamos que si de verdad son opciones libres o son opciones construidas, y entonces, ¿no? Como ahí hay otro debate de verdad elijo libremente lo que yo quiera o toda decisión, todo interés, todo gusto está permeado por el sistema. Pero bueno, y yo ahí lo dejo. Cintia, adelante. Hola, hola, gracias. O sea, gracias por la oportunidad de compartir. Bueno, solamente me hizo reflexionar muy fuerte a algunos datos que dabas acerca de esta segunda ola. Yo recuerdo la historia de mi bisabuela. Ella era de origen indígena en Michoacán y ella con 2 hijos en la década de los 30 decide dejar a su marido, pero en este contexto donde ella no tenía, vaya,
ni la capacidad de abrir una cuenta de banco por su cuenta, ni con la capacidad de pedir un trabajo remunerado, ¿no? Ella llegó a trabajar a la Ciudad de México en lo que pudo, lavando ajeno, o sea, porque esas eran las oportunidades que habían para las mujeres en México en los 30 y tuvo que renunciar, bueno, no renunciar, pero a uno de sus hijos no se lo dejaron llevárselo, se lo quedó el papá, al mayor se lo queda y ella tiene que salir huyendo por cuestiones de violencia, pero bueno, tuvo la valentía, ¿no? Se arriesgó con sus hijos, pero en estas condiciones, vaya, si ahorita en nuestro contexto es tan difícil abandonar una situación de violencia doméstica, en aquellos años, en la década de los 30, pues era pues debió haber sido toda una pesadilla para mi bisabuela, ¿no? Y en otra referencia, otro dato que das también, ¿no? O sea, mi abuela, yo me acuerdo que ella decía, es que hija, yo pasé 10 años de mi vida lavando pañales todos los días. No hubo un día de mi vida que no haya lavado pañales. Entonces, 10 años, ¿no? Eso era lo que mi abuela ya en los 50, ¿no? Se enfrentó, ¿no? Y bueno, el contexto, ¿no? Nuestras luchas y luego todas estas luchas, ¿no? Que se repiten, ¿no? Lo que nos comentas, como seguimos luchando prácticamente por lo mismo que nuestras madres estaban luchando en los 70s, ¿no? 80s, son muchas de nuestras consignas, ¿no? Que vamos todavía a gritar, ¿no? En la marcha del 8M, las seguimos repitiendo, ¿no? Como esta lucha no se termina. Y lo que pasó en Estados Unidos a mí me dejó estupefacta cuando se pierde esta libertad, ¿no? A decidir sobre tu cuerpo, ¿no? En la mayoría, a nivel federal, solamente algunos estados se quedaron defendiendo ese derecho de las mujeres. Entonces, sí, como tú dices, no debemos dar por sentado nada, ¿no? Tenemos que seguir luchando y defendiendo y ejerciendo nuestros derechos. Muchas gracias, Aray. Gracias, Cintia. Perdón, te silencié a ti porque quería abrir mi micrófono. Sí, y un ejercicio súper interesante que yo hice y que les recomiendo hombres, mujeres, todas las personas que estén aquí que hagan, platiquen con sus mamás. Como con esta conciencia, platiquen de la historia y tomen las historias, ¿no? Y particularmente pregúntenle de su mamá para que vean la violencia que han vivido y las referencias que se hacen. Y antes de cederte la palabra, Mariana, yo te quiero, o sea, yo les quiero compartir que cuando yo entré al mundo del feminismo, ya en la universidad, platiqué con mi mamá, ella nació en una ranchería en Jalisco, después se mudaron a un pueblo, pero mi abuela, que nació más o menos como en la Primera Guerra Mundial, en una ranchería, se usaban estos términos de se la robó, fue perjudicada, ¿no? Entonces, cuando ella me contaba la historia de la abuela, resulta que mi abuela se la robaron a los 12 años, un señor de 30 y tantos. Y la embarazó, tuvo dos hijos y el señor posteriormente falleció. Entonces mi abuela, a los 14 años que había sido robada, era viuda a sus 14 y tenía dos hijos, ¿no? O sea, en un contexto de y la familia lo que pudo hacer en ese momento, ¿no? También en un contexto súper rural, súper aislado, es te vas a volver a casar. Y entonces, porque tienes que estar bajo para ser protegida, para tener una vida decorosa como mujer, tienes que tener un marido. Entonces la volvieron a casar y se casó como yo creo que a los 15 con mi abuelo, que era mayor también, mucho mayor. Y tuvo 10 hijos y estuvo embarazada también los siguientes 10 años de su vida, ¿no? Entonces estuvo embarazada la mitad de su vida para ahí. Y eso, y pues claro, ¿a dónde corrías? Si justo estabas atada, ¿no? Con un grillete a un poste, es ¿a dónde te vas? Si no puedes abrir cuentas, no puedes trabajar. Si trabajas, ¿quién te va a cuidar a los dos bebés? Pero no puedes regresar con la familia porque ya fuiste perjudicada, ¿no? Y después mi mamá que le tocó como también ya los divorcios, ¿no? También había mucho estigma a pesar de que la ley lo permitía, ¿no? Entonces fueron como generacionalmente. Entonces les aconsejo hagan este examen de preguntarle con esa perspectiva y ese querer conocer para que vean lo que tuvieron que atravesar para que ustedes pudieran estar disfrutando un sábado en la mañana un café en su casa tranquilamente esta charla. Adelante, Mariana. Hola, Saraí, un gusto. ¿Se me escucha bien? Da, Sí. perfecto. De hecho, justamente ahorita que mencionaba lo de patriarcado, se me hizo muy interesante, porque yo anteriormente estaba haciendo una investigación acerca del uso de perspectiva de género, porque se da mucho
que justamente como tú mencionabas, el patriarcado permite que, pero bajo sus reglas y pues cuestiones, entonces realmente no se da pues una igualdad de género ideal. Entonces justamente veía esa parte de cómo la paridad de género, no como la perspectiva de género, pues justamente ayuda como a, a conocer, a profundizar estos tipos de barreras que existen, que las mujeres se enfrentan, porque sí es cierto, o sea, estamos construyendo con muchos programas y así, pero no bajo una perspectiva de género que realmente involucre las ideas, las opiniones de las mujeres. Entonces, realmente, aunque estamos haciendo como muchos, pues sí, como muchos avances, si no se tiene en cuenta como esta parte, pues realmente no, no estamos avanzando como de una manera óptima, ideal. Al menos ese es como el punto que tenía yo en la investigación. Y realmente me gustó mucho que platicaste ahorita sobre sentarnos a hablar con tus abuelas, porque yo igual tengo un caso muy similar con mi abuela. Mi abuela literalmente pues igual, o sea, la secuestraron a los 16 años, tuvo 5 hijos, y con esa chiquita realmente pues no tenía conciencia de ello, pero una vez creces y entiendes, y por ejemplo a mí que me gustan mucho estos temas, y, y pues ya a veces como esas diferencias te das cuenta de lo realmente valientes que fueron en su momento, las dificultades que afrontaban y así. Entonces, la verdad es que sí, me hizo como recordar mucho esa historia igual de mi abuela. Muchas gracias por compartir, Mariana. También comparto tu sentipensar en general. Es un poco desalentador, pero me parece que estamos avanzando, pero que la utopía es llegar hasta allá, ¿no? Entonces, que es mejor avanzar así que no avanzar nada y que eventualmente habrá otras coyunturas y movimientos y pensamientos que nos permita llegar más lejos. Porque justo ahora es la crítica, ¿no? Como qué bueno que hay cuotas de género, pero no porque llegue una mujer al, ¿no? Como al poder, a los espacios, como CEO, como presidenta, como abogada, significa que está capacitada en perspectiva de género, ¿no? Significa que va a, o que entiende cómo el sistema usa y se sostiene sobre las mujeres. Porque muchas, justo, es como, qué bueno que llegaste aquí a este puesto de poder, pero normalmente es porque el grupo de hombres estructuralmente lo permitió, ¿no? Y entonces muy probablemente vas a servir a esos intereses que ya están permeados. Y también gracias por compartir el ejemplo de tu abuela. Creo que a todas les va a parecer una historia similar, es muy conmovedor y yo creo que se los recomiendo demasiado. Adelante, Claudia. Sí, gracias. Pues bueno, poniéndoles atención y escuchando la presentación y a las compañeras, me parece oportuno porque yo provengo de una familia indígena y estudio arte y tradición, pues también señalar que los matices de la cultura mesoamericana también no siempre son correspondientes al total de esta idea. Y también me parece que tener estas ideas de que nuestras abuelas sufrieron por la ignorancia y todo también omite el que muchas madres profesionistas en la actualidad o mujeres en la actualidad, a pesar de que tengan un grado académico elevado y herramientas o que hayan viajado, también siguen viviendo muchísima presión en el hogar. Y me parece que un buen ejemplo de eso es el movimiento de violencia vicaria. Porque cuando yo, por ejemplo, iba al Instituto de la Mujer aquí en Morelos, donde yo vivo, y decía, bueno, yo vivo violencia vicaria, a mí me decían, agradece que te han liberado de la maternidad. Entonces, esta poca comprensión también hacia lo que es la maternidad deseada, pues también me parece que está cimentada en un entendimiento que no está todo al 100% de lo que es el rol y el género, por lo menos en nuestros países latinoamericanos. Bueno, es mi opinión. Gracias. Es mi experiencia también. Sí, muchas gracias por compartir. Y también el tema de la violencia vicaria es un tema súper reciente en la legislación que es muy difícil acceder como a colectivas, ¿no? Como abogadas especializadas. Entonces es todo un tema. Y justo me gusta porque en las olas de derechos humanos, pero también de las feministas, es como empezamos un concepto y resulta que el concepto está bien, ya tienes derecho al voto. ¿Y ahora qué pasa, no? ¿Por quién votas? ¿Quién puede representar? Llegan al poder. Ok, llegas al poder, pero entiendes lo que significa legislar para y por las mujeres y las condiciones que viven. ¿No? Ah, bueno, entonces sí, vas al poder, ¿no? Entonces creo que una conversación, un derecho, una postura adquirida abre otros discursos, ¿no? Como, sí, o sea, no voy a decir
que mi bisabuela fue infeliz porque eso era lo que le tocaba. Es un poco más hablar sobre las posibilidades que había o no había, porque probablemente si le pregunto a mi abuela o bisabuela van a decir, claro, yo estoy bien, yo soy la más feliz de haberles dedicado mi vida. Em, Porque sí, sin satanizar la maternidad, porque al final la maternidad tiene que tener condiciones, aunque ahora podamos, o sea, haya una maternidad súper elegida, súper planeada, pero pues sí, tienes que trabajar de todas formas 3 jornadas para mantener el hogar, mantener los hijos, mantener el trabajo, pero también tienes que verte espectacular y estar en figura, ¿no? Pero también tienes que ser social, pero también tienes que ser exitosa y tomar una de esta. Y también tienes que comprar una casa y tener un carro, ¿no? Como todas las expectativas y el sistema no funciona para brindarte los cuidados, ¿no? Como en general si lo pensamos en los hombres tienen todo un sistema articulado para que la mujer sirva, cuide, provea el hogar, esté ahí y ellos solo puedan concentrarse en eso, ser papás, tener hijos y irse los domingos. Y nadie les cuestiona ese rol, mientras que acá sostenemos tantas cargas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver más un poco con la estructura y ir replanteando. Es como, claro, la maternidad tiene que ser deseada, pero tiene que tener las condiciones porque al final terminamos desgastadas, a pesar de que el deseo esté ahí, ¿no? Pero muchas gracias por compartirlo y por poner el tema de la violencia vicaria que está en boga ahorita. Rosalín, adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, yo solamente quería compartir que yo platicando con mi mamá, y de hecho en varias ocasiones cuando era chiquita, la escuché a ella y a mis tías que cuando nacía una niña, ¿no? Tenían la costumbre de decir, otro estuche para caballero, por ejemplo, ¿no? O si alguna de mis primas terminaba siendo madre soltera, siempre se referían a ellas como, ah, ya fracasaron, ¿no? O sea, ese tema a mí la verdad me marcó mucho y hasta el día de hoy me sigue impactando que se pensara de esa manera. Muchas gracias, Rosalín. Sí, o sea, y creo que hasta la fecha, no sé si les pasa en sus conversaciones, es que todavía una mujer divorciada, mamá de dos, a pesar de que seas profesionista y que estés, ¿no? Como dirigiendo equipos y sosteniendo una casa, estés sosteniendo la vida de todo tu entorno familiar, como eres divorciada, probablemente es leída como un fracaso, ¿no? Y es muy difícil, o sea, o si fuiste víctima de violencia, aunque tú hayas sido la víctima, es como, no, fracasó su matrimonio, ¿no? Híjole, está. Y es muy, o sea, sigue habiendo esa lectura todavía y es una reivindicación que tenemos que hacer, ¿no? Y que creo que ahorita se está platicando. Le cedo la palabra a Olga como última, nos vamos a la tercera ola, la leemos y hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Para estirarnos un poquito. Adelante, Olga. Hola, buen día a todas, ¿me escuchan? Sí. Ok, al estarlas escuchando y reflexionando, obviamente viene a mí también la historia de las mujeres de mi familia y que podríamos hablar de los avances que hemos tenido desde que a muchas las casaron, y diría yo casi casar con Z, ¿no? Algunas las bajaban, en el caso de mis abuelas, Sí. a los 11, 12 años del árbol donde estaban jugando, mujeres de inicios de 1900, después vienen ya las tías, primas mayores que fueron universitarias, pero que algunas no tenían la misma oportunidad porque también tenías que casarte y precisamente atender familia. Luego vienen las mujeres que ya nos sentimos un poco más empoderadas laboralmente hablando y que también combinas la familia, pero con hombres ya más presentes y participativos de su rol. Pero muy particular cuando accedes a ciertos puestos y convives con personas, en este caso mujeres, que ya rompieron supuestamente ese techo de cristal, cuando tú te das cuenta que, ok, salarialmente podrán estar ya algunas por encima de hombres, pero que cuando se toman decisiones como a nivel colegiado, la presencia del hombre, por lo que decías hace un momento dentro del sistema patriarcal, qué tanta libertad es realmente la que tiene una mujer en la posición de liderazgo para tomar decisiones, porque cuando vemos, hablo caso particular en ciertos temas, hasta plano electoral, que es a lo que me dedico, te das cuenta que la gran mayoría de los asesores son hombres. Ujú. Entonces sigue existiendo muy permeada la forma de pensar de ellos y lo que ellos ven viable para nosotras, ¿no?
o en el caso de las postulaciones, que hasta hace unos años, dentro de las acciones afirmativas, obviamente se tenía que postular a mujeres por cuota, pero muchas veces los suplentes eran hombres. ¿Y qué pasaba? Ganaban mujeres y las obligaban a pedir licencia y de ahí quedaban hombres, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por continuar. En este caso, bueno, están hablando también de los hijos. En mi rol, yo soy madre de 2 varones. Esta charla se me hace muy interesante. Me gusta mucho conocer porque también ese es un rol que asumo y es algo que me toca. El que permee en las infancias, el que sepan cómo tenemos que convivir, interactuar y para dónde tenemos que llevar, más en el plano de ellos como varones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Olga, por tu aportación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Como qué bueno que ya puedes trabajar, pero enfréntate a los salarios, ¿no? Como a los salarios, como a los estigmas de seguro se tuvo que meter con el jefe para llegar a ese puesto. También enfréntate al acoso laboral, ¿no? Al acoso sexual en entornos laborales. También enfréntate a las triples jornadas. Entonces es como, bueno, no porque estés en un espacio significa que esté garantizadas las condiciones para hacerlos en condiciones igualitarias, ¿no? Cuidadas, que permitan otros perfiles, ¿no? Como madre, como seguramente persona que le gusta bailar, como persona que le gusta correr los domingos, también pueda hacer, ¿no? Y bueno, vámonos con la tercera ola. Muchas gracias por sus participaciones. De verdad, me alegra mucho escucharles y escucharlas principalmente, pero también leo varios comentarios por acá. Y bueno, en la tercera ola ya tenemos fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces eso marcó una época, las comunicaciones ya van repuntando otra vez, ¿no? Como las inmediatas particularmente en el 89, caída del muro de Berlín y se reconfigura el orden mundial, ¿no? Con la caída de muchos países también que estaban dentro de la esfera socialista, comunista. Empieza la globalización acelerada por los mercados, las migraciones, los tratados internacionales, el comercio transnacional, las empresas. Empiezan a haber muchas dinámicas que anteriormente costaban o que solamente podían acceder las personas con capital social o que solamente eran como destinados para ciertas personas con poder, ¿no? Entonces ahora se empieza a socializar, empezamos a tener mayor conectividad con el resto del mundo, para bien y para mal. Em, Dijimos que en el 75 fue la primera conferencia de la mujer aquí en México. En el 95 fue la conferencia mundial de la mujer en Beijing con las 12 esferas. Y este impulsa la transversalización de género a nivel global, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar como toda la recapitulación de la primera, segunda y tercera ola de los derechos a la educación, a votar y ser votada, a el derecho a trabajar, bla, 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 las condiciones, al tema de la violencia, pero empezamos a integrarlo, o bueno, se empieza a validar por lo menos desde las instituciones y el sistema internacional, hablar de hay que transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Hablar el por qué las mujeres están en las condiciones en donde sea que estén o por qué no están. Y la expansión del Internet, las nuevas formas de activismo, difusión de ideas feministas, la cultura pop y los medios masivos que fueron surgiendo, ¿no? Como también las mujeres entrándole a la música, al rock, al punk, ¿no? Cómo empiezan a surgir estas nuevas figuras que ya no eran necesariamente las que agradaban al ojo masculino. Y, em, y bueno, aquí surge el concepto, bueno, no surge, más bien aquí se legitima el concepto de interseccionalidad como una categoría de análisis, que ya no solamente hablábamos de género, de la existencia de mujeres o no mujeres en el espacio, sino que empezaban a cursar, ¿no? Y me parece que las compañeras feministas que lo abordan desde el marxismo hablan mucho de la clase, ¿no? La clase obrera y género. Entonces, como son discusiones que en realidad no son nuevas, solamente como que el sistema dijo, está bien, lo pueden usar, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos. Entonces, el sistema nos permitió empezar a entrar con la interseccionalidad y ya hablar de mujeres, pero mujeres con categoría de raza, de clase, orientación sexual, etnicidad, migración, discapacidad y háblese cualquier categoría. Esto yo creo que es indispensable porque claramente una mujer
francesa que está sentada el sábado en la mañana viendo algo en su computadora no tiene las mismas condiciones que una mujer que está en Santa María de la Rosa, allá en Jalisco, ¿no? En un contexto rural, con 5 hijos, tareas de cuidados, etcétera. Entonces, cada uno, y analizándose una persona como nosotras, que estamos aquí conectadas, y también las que están viendo después, cada persona y cada mujer pertenece a varias categorías. No solamente el género nos permite analizar en qué estamos, sino que si tú perteneces a estas categorías que son, o estos grupos sociales que son leídos em, como menor dentro de la misma sociedad, vas a ser más vulnerable y vas a tener menos opciones de acceso a la educación, a la infraestructura, a los servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces, porque funciona para cierto tipo de perfiles que están aceptados. Y bueno, alguno de los logros que tenemos dentro de esta tercera ola es el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, que también ya venían desde la segunda ola, ¿no? Y estos movimientos pacifistas, hippies, de liberación sexual, como todos esos diálogos, y justo lo que decía Moni, como bueno, no sabemos si de verdad era como muy natural de nosotros o era de verdad construido para que ocurriera, pero esto nos llevó a discusiones para hablar sobre las diversidades, ¿no? Eh, También hablar de los derechos reproductivos en varios países, pues ya se había popularizado. También el comercio, al estar más integrado, permite que las pastillas anticonceptivas se vendiesen o se replicaran en otros lugares y algunos otros métodos. Entonces, cuando empieza a ser una tendencia en un país particularmente hegemónico, se acepta mucho más rápido en el resto de los países, ¿no? Porque es parte de la cultura, lo nuevo, lo pop, ser chica progre. Las legislaciones contra la violencia fueron más robustas porque empezamos justo como, bueno, sí existe la violencia en lo doméstico, ¿no? Ah, bueno, también, pero en el espacio público hablemos del acoso. Ah, bueno, pero también hablemos de la violencia vicaria, pero también hablemos como los otros tipos, la institucional, psicológica. Entonces empieza a analizar todas las categorías en las que podemos sufrir violencia y se empieza a legislar. Claramente por presión de los movimientos sociales. Hay mayor presencia femenina en la educación superior y mercado laboral, porque progresivamente es más aceptado, porque también empiezan a precarizarse muchas condiciones y por ende necesitamos 2 salarios, ¿no? Como ya no es suficiente un solo salario para mantener a la familia. Incorporación del enfoque de género en organismos internacionales. Ya es bien visto que hablemos de las mujeres, ¿no? Hablemos como las mujeres en la política pública, o vamos a analizar por qué las mujeres no están en, no sé, los análisis financieros, ¿no? O en la geopolítica, o porque solamente leemos a hombres. Entonces empieza a través de las instituciones, empieza a dictaminarse de que sí, necesitamos hablarlo, transversalizar. Se habla de feminismos gracias a la interseccionalidad, hablamos de los feminismos chicanos, indígenas, comunitarios, ¿no? Afrodescendientes. Entonces, ya no es el feminismo, sino empezamos a ver este paraguas de los feminismos, porque cada una de las mujeres tiene contextos muy diferentes que probablemente no apliquen los mismos como un feminismo comunitario a yo que vivo en una ciudad, ¿no? Y que estoy como criada en un pensamiento más individual. Cabe resaltar que el INMujeres, el instituto, bueno, ya ahora hace mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres en México, se creó hasta el 2001. Para eso ya habían pasado 26 años de la primera conferencia de la mujer en México y ya habían pasado 6 años de la de Beijing, ¿no? Entonces, a pesar de que esté en el sistema y que estemos participando como países, fue hasta que se creó el primer mecanismo a nivel nacional y eso implica financiamiento, implica política pública, descentralización de la política pública. Entonces, pensemos también un poco como, bueno, pues tuvieron que pasar 26 años, muchas gracias, o 2000 años para que tuviéramos este instituto. Muchas gracias. Y hasta el 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con estas categorías, y que cada año, como sabemos, se va reformando porque vamos tipificando otro tipo de violencia, ¿no? Que claramente nosotros sabíamos que ya existía, pero fue hasta que la presión dijeron, sí, ley Olimpia, vamos a hablar de la ley digital, sí, la ley vicaria existe, ¿no? Porque ustedes no lo tienen en el radar, pero como nosotros nos hacemos cargo de los hijos, somos nosotras quienes sufrimos, ¿no?
la tipificación nacional del feminicidio, desafortunadamente también impulsado por México a partir del caso del campo algodonero hasta el 2012. Anteriormente a eso se hablaba de homicidios pasionales, me parece que era el término, ¿no? Que todavía, o sea, ya habíamos pasado a la esfera de lo doméstico, de lo personal es político, pero aún así era, o sea, tuvimos que llegar hasta 2012, hace 14 años, para decir existe el feminicidio en estas condiciones, ¿no? Y bueno, pues la tipificación no implica la impartición de justicia, como saben, pero son algunas cosas. Críticas a la ola que se fragmentó, entonces todavía hasta la fecha dicen que el hablar de feminismos debilita el movimiento porque nos está dividiendo. Me parece que solamente brinda un mayor contexto de dónde estamos situadas y las necesidades de cada una de las mujeres en diferentes territorios, ¿no? En diferentes condiciones. Individualismo también, pues se pasó, predominó este sistema capitalista impulsado por la globalización y entonces empezamos a hacer como el uso del consumo, de ya dejamos de ser tan comunitarios, de hablar de los vecindarios, de hablar del pueblo, ¿no? Para hablar tal vez solo del núcleo familiar y de mí. Em, que hablar de una estructura y vamos a cambiar un sistema, se empezó a pensar más individualmente, tensiones entre generaciones feministas, entre las de la primera ola, segunda ola y la tercera y ahorita la cuarta, siempre va a haber tensiones, va a haber puntos de quiebre porque nos tocaron realidades diferentes y también porque las creencias siguen muy arraigadas, ¿no? Y esta, o sea, me parece que sí existe, está bien y que siempre la crítica es lo que nos ayuda, porque tienen, al final de cuentas nacimos en un sistema patriarcal, crecimos y decimos mamamos en un sistema patriarcal todo el tiempo, entonces las creencias siguen ahí bien arraigadas y siempre tenemos que tener esa autocrítica. Y bueno, surge la interseccionalidad como un marco teórico y con la legitimidad académica global, ¿no? Hablando un poco que ahora sí nos dieron la palomita de, está bien, lo pueden usar y pueden hablar de ello, pero pensando en que, bueno, pienso yo que es un avance a pesar de las condiciones que esté y que se puede usar todavía a nuestro favor y construir y deshacer, ¿no? Entonces creo que vamos pasito a pasito entre algunas de las cosas. ¿Qué les parece un receso para que estiren las piernas, hagan el refil del café de unos 5 minutos por el tiempo para volver a las 11:31? ¿Está bien, Bri? Sí, está perfecto. Súper. Entonces, muchas gracias. Estírense un poquito y nos vemos aquí en 5 minutos. Gracias, Sara. Gracias a todas, todos.
Y los dos bien puntuales. Ya sabes. Perfecto, no sé, vamos volviendo, conectándonos por acá. Igual les agradezco un montón que estén dedicando su sábado y espero que les esté gustando. Es un tema que me apasiona. Creo que a muchos, no solamente muchas, nos apasiona, sino que nos atraviesa, ¿no? Y una vez que te atraviesa y entiendes cómo te atraviesa, ya no lo puedes soltar. Y pues no solo a ti, sino a todas las que han estado antes. Entonces, déjame, vuelvo a compartir. Me parece que estás compartiendo, Sara. Ah, me parece que está en pausa. A ver, déjame Ah, ver. ya me ¿Sí? apareció. Ajá. Y los dos. Bien, ahorita terminamos con la cuarta ola, que es más o menos donde estamos. Hablan muchas teóricas sobre cuarta, quinta ola. Me gusta pensar que todavía sigo en la cuarta. Después un poco el por qué sí es importante seguir, no solo en los movimientos feministas, sino desde cualquier movimiento impulsar, ¿no? Como seguir en la lucha. Y después nos vamos con los últimos anuncios. Bien. Ah, bueno, y también me gustaría leer algunos de los comentarios al final de la presentación, que ya también los estuve revisando y les agradezco mucho las aportaciones, pero nada más para que no queden como ahí desapercibidos. En esta cuarta ola hablamos sobre la violencia, sí, como ya una violencia más digital, más estructural, porque ya no solamente hablamos de derechos aislados, sino que a través de las reflexiones empezamos a nombrar el patriarcado, a nombrar el sistema que justo nos permite o no nos permite estar ahí. Entonces, hablamos ya sobre la digitalización y seguramente a muchos les pasó, ¿no? Como ver como los que nacimos en los noventas creciste sin teléfono, después tuviste como este teléfono en casa y después como que viste el boom de los celulares, la conectividad, ahora las redes, ¿no? Como eliminaron todas las barreras de tiempo y espacio y entonces ya tenemos todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, bla, 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 que podemos estar viendo incluso genocidios en tiempo real. El activismo ya no solamente son de organizaciones validadas o formales, sino que ya vienen de otros actores, ¿no? Que se han consolidado a través de estas redes. Entonces ya no solamente es el gobierno, la iglesia, los partidos políticos, las organizaciones muy internacionales y fuertes, o Naciones Unidas, sino que ya empieza a haber como una articulación de el fandom de BTS, ¿no? Y cómo derrota a Ticketmaster. O vamos a hablar de, sí, como otro tipo de organizaciones desde lo digital, que no necesariamente necesitan que ser una institución física, ¿no? Sino que hemos obtenido otras formas. Y bueno, esto también nos ha permitido hacer otro tipo de activismos, como el Me Too, Ni Una Menos, ¿no? Como las denuncias públicas, el apoyo, la solicitud, la presión social, ¿no? Y actualmente yo trabajo en el área de incidencia internacional, entonces trabajamos mucho con acciones de incidir para que ejercer presión sobre un actor, en este momento el gobierno, Naciones Unidas o algún actor estratégico, a través de los activistas en todo el mundo o actores en todo el mundo que puedan estar ahí, ¿no? Y que no necesariamente tienen que estar físicamente ahí. Entonces, eso nos ha abierto muchas puertas. También la crisis de violencia de género, que siempre ha existido la violencia, primero se reconoció, ahora se está tipificando. La tipificación y el reconocimiento estatal permite que se creen instituciones con financiamiento, con política pública, ¿no? Entonces, y después de eso es un poco el homologar, lo federal, o si empiezan en los estados, en el caso del estado mexicano. Después es bajarlo a los municipios y pues ya, ¿no? Como todo el tema de que tengan capacidades técnicas, financieras para implementar. Pero eh, algo que cabe resaltar es que estamos en la época donde existe mayor infraestructura
para atender la violencia contra la mujer. No existe en los registros ninguna época donde existan las políticas, las instituciones, el financiamiento, las acciones, los posicionamientos como existen ahora en temas de agenda de género, ¿no? De las mujeres y todo lo que engloba de hablar de cuidados, de los tipos de violencia, de los roles, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no existe un mayor momento en la historia donde estemos sufriendo esa violencia a esos grados. Y no solamente la feminicidad, ¿no? Sino también la violencia digital, la exposición, también todas estas contracampañas de las tradwives y volver a los espacios domésticos. Como a mayor auge, mayor estructura que tenemos, también tenemos mayor respuesta de violencia contra nosotras. Una de esas que muy claramente fue durante el COVID, donde en 2020, que ya teníamos pues en teoría muchos derechos ganados, mucha autonomía, algo que pasó fue que las mujeres y los hombres volvieron como al espacio doméstico, convivieron 24/7, tuvieron que enfrentarse a las tareas de cuidados del hogar, la incertidumbre económica y global. Y entonces pasó que las denuncias por violencia doméstica se dispararon en todo el país, ¿no? Pero todo el país y el gobierno y los gobiernos en general no sabían cómo responder porque estaban como transitando hacia lo digital, pero había muchas personas muertas, ¿no? Pero entonces estábamos en la crisis y toda la violencia se disparó, también todos los refugios de mujeres fueron rebasados. Y el Estado no lo pudo contener, entendemos que también existían otras puertas, pero fue esclarecedor que una vez que a los hombres los sacaron y los metieron los sacaron de lo público o de su espacio predominante laboral y lo metieron a lo doméstico, colapsaron, ¿no? Porque no es como que hubo una violencia que digamos, no, sí, aumentó la violencia física entre hombres y mujeres en tal porcentaje. Fue la violencia de los hombres contra las mujeres en el espacio doméstico y que las mujeres las obligaron a ir a poner las denuncias, ¿no? Ir a refugiarse a los refugios institucionales, no había capacidad. Entonces, eso nos da una pauta muy clara que a pesar de que ser 2020 y tener los derechos y tener todo, todavía existe esta respuesta fuerte. ¿Sí? Eso no hay que olvidarlo. Y también se empieza a hablar sobre las protestas masivas contra la impunidad, que si usted también está en México por ahí, sabrá que no porque exista la ley, no porque exista el mecanismo de denuncia, no porque exista, etcétera, significa que va a existir justicia, ¿no? Eh, que eso es otro tema. Y bueno, la polarización política global. En el auge de movimientos conservadores, de los debates intensos sobre el aborto, identidad de género y educación. A mayores derechos que ganamos, mayor respuesta existe. Y esto es una respuesta que estamos como generando desde sociedad civil frente a los nuevos gobiernos autoritarios que están saliendo en todo el mundo, ¿no? No solamente en la América Latina, sino en los gobiernos que se leen como más pues que fueron los libertarios, demócratas, revolucionarios, ¿no? Hablemos de Francia, hablemos de Estados Unidos, ¿no? Y que nos impacta. Y eso que una persona llegue, que una persona con este tipo de ideas tan conservadoras, ¿no? Llegue a un puesto de poder tan alto, permite que el resto de personas que tienen ese mismo pensamiento, pero que normalmente lo habían limitado, permite que les valides, ¿no? Y entonces se empiezan a replicar y empieza a ser como, no, ya no vamos a hablar de género, cualquier persona que hable de género lo vamos a eliminar de toda la ley, ¿no? Bueno, ya no, el aborto ya no va a ser legal, no importa si llevaba 50 años, porque tal, 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 y empiezan a surgir y empiezan a tomar poder en múltiples lugares. Entonces, a mayores derechos, mayores libertades, particularmente para los grupos que fueron históricamente dominados, como las mujeres, eh, es que empieza otra vez esta respuesta tan fuerte, ¿no? Movilizaciones masivas, la marcha por las mujeres, sí, como el 8M, se recordarán que entre 2017, 2019 Chile, ¿no? Y 2020, que fue la última marcha de las más grandes que ha habido registro en muchos países de América Latina, y hablando por México, y después fue el confinamiento. Entonces estamos como en un auge de organización, del movimiento, y entonces, ¡fum!, llega y empiezan a dispararse los índices de violencia, que también no es casualidad, ¿no? Entonces, a mayores libertades, a mayor autonomía, hay mayor respuesta violenta contra nuestros cuerpos. Y sí,
las protestas en Argentina por el aborto legal. Argentina y Chile eran de los más fuertes antes de pandemia y ahora pues podemos ver que ya no hay ni siquiera un mecanismo de adelanto para las mujeres en Argentina, que votan en contra en la mayoría de las resoluciones a favor de la agenda de las mujeres en los mecanismos de Naciones Unidas, em, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Y pues el movimiento que era Mujer, Vida, Libertad en Irán, y bueno, hace unos días como todo lo que ha ocurrido en Irán, Afganistán, ¿no? Como todo esto que se ha compartido. Y algunas de las cosas que también quiero recordar, y cuando estén en estos debates les ayudará, es que actualmente en 2026 todavía hay países que están debatiendo el prohibir el matrimonio infantil. ¿No? Y hablamos de no como una persona de 22 años que se va a casar con alguien de 17, sino que hablamos que normalmente son personas de 40 años, hombres, que se quieren casar con niñas de 12 años. Entonces, esto es muy esclarecedor porque todavía creo que el año pasado fue en Colombia que se legisló, todavía hay estados en México que se está luchando y luego surgen discursos de usos y costumbres. Entonces, a veces damos por sentado muchas cosas, pero en realidad es que sigue ahí. Y parte de lo que ahorita seguimos viviendo y que se está transformando súper rápidamente, em, hemos ganado mucho sobre el tema de violencia sexual y la cultura de violación. Sobre los temas de feminicidio, la tipificación, el consentimiento, que también sigue siendo una lucha inmensa, ¿no? Para hablar entre la cultura de violación y luego consentimiento, sigue siendo un gran debate. Cuerpos y autonomía reproductiva, a pesar de que venimos desde la segunda ola hasta la fecha, lo seguimos como seguimos en esas discusiones y pues hace un slash a los cuidados, ¿no? A cómo es que las mujeres seguimos sosteniendo la vida en general. Derechos de la comunidad LGBTQ+. Ahora hay nuevos modus operandi, que es el acoso digital, la organización digital de la machósfera, hablamos, o del patriarcado, que ha tomado nuevas formas, ¿no? Y entonces hablamos a estos grupos de Telegram, de Facebook, ¿no? Que comparten contenido, no solamente contenido sexual, eh, sí, como aprobado, pagado, lo que sea, sino que de sus mismos familiares, ¿no? Y que entonces no es un grupo de 7 personas, sino que se encuentran y se bajan grupos de 20.000 personas, ¿no? Y mayoritariamente hombres. Y para eso hay una gran organización, existe el sistema y el sistema digital funciona para blindarlos y darles esas plataformas. Críticas al movimiento, que el activismo en redes es muy superficial, ¿no? Que te mantiene como muy seguro de que sí puedes protestar, pero estás atrás de una pantalla, y le apuestan más a poner el cuerpo en las calles, ¿no? Entonces, eso es una gran crítica que se tiene. La cancelación y el linchamiento digital, muchas cosas que se pueden sacar de contexto y entonces ya están linchando a tal persona porque extrajeron como una parte fuera de contexto de un discurso. Las tensiones internas sobre el tema de identidad de género y si volvemos a discursos más biológicos o esencialistas, fragmentación ideológica, que frente a toda esta respuesta tan violenta, el movimiento feminista y los feminismos están tan dispersos, inclusive dentro de los más cercanos hay puntos de quiebre y entonces es como, no, tú y yo no coincidimos, mientras que el sistema y los hombres están organizados en Facebook en un grupo de 20.000 para compartir fotos de hijas y esposas, ¿no? Y todas las cosas tan aberrantes que han salido a la luz. Y bueno, la reacción antifeminista más visible, como ya hay figuras liderando países que tienen estas posturas y lo hablan abiertamente, ya no la gente lo habla como si fuera un discurso válido, ¿no? Como si no pensaran en, bueno, vamos a hacer una reflexión sobre mis privilegios, sobre lo que estoy ejerciendo, vamos a revisar tan siquiera los números, sino que solamente se van al contraataque porque hay muchos hombres particularmente y mujeres que han sido validadas por hombres que están en puestos de poder y visibles que pueden hacer eso, ¿no? Em, y, ay, no sé cómo. Bueno, aquí ya no veo los participantes, Bri, pero si me tienes que interrumpir, me interrumpes. Sí, Pi. Eh, y entonces, frente a esta respuesta donde no ha habido mayor infraestructura para atender la violencia y las situaciones que están de las mujeres, ¿no? Háblese como las condiciones de cuidados, las laborales, el acoso en el espacio público, etcétera, laboral, todo esto que nos rodea
también hay una mayor respuesta frente a eso, ¿no? Y entonces empiezan a surgir de que sí, bueno, hay que volver al modelo de las esposas tradicionales, ¿no? Y se empieza a popularizar en TikTok, en Instagram, como el ideal hacer, vamos a ir a Pilates, ¿no? Entonces, como que en el imaginario de las nuevas generaciones tal vez ya no está tan latente lo que nuestras ancestras tuvieron que hacer para usar un pantalón, pero ahora empiezan a transformarse a estos nuevos roles como muy sutiles, muy glamurosos, muy aspiracionistas que tienen que ser, cuando en realidad hemos transitado muchas décadas y milenios para venir hasta acá, ¿no? Y bueno, por lo menos en el contexto mexicano, vale la pena seguir dentro de esto, a pesar de que decimos, bueno, pues sí, todo nos lo están otorgando, es válido, pensando que el ascenso global de los gobiernos conservadores y derecha está ahí, ¿no? Entre más personas lleguen y puedan decir discursos de odio y sean validados, eh, o tengan cargos criminales o estén en redes de tráfico y sigan sin tener consecuencias, eso da pie a que, bueno, pues no va a pasar nada si yo participo, ¿no? Entonces, las narrativas antigénero, ataques a las políticas de igualdad, reducción de presupuestos a programas de mujeres, bajo este discurso de las mujeres ya están en condiciones totalmente igualitarias a los hombres, cuando sabemos que no. Y que es una frase que escuchamos mucho, ¿no? De que sí, no, igualitarismo y como todos estos que están constantemente en los discursos. Persisten las brechas de desigualdad estructurales, sin duda, la brecha salarial, la violencia de género y el feminicidio están en auge, también la desaparición forzada, la carga de trabajo de cuidados no remunerados, ¿no? La carga mental que genera, la carga de trabajo doméstico, aparte la laboral, y toda la, como no nos liberamos de nada, sino que en lugar de tener una jornada completa, ahora tenemos fraccionadas como 6 jornadas dentro de un día. Mientras que nosotras sí le hemos entrado a otros campos como lo laboral, ¿no? Como sí vamos a la esfera política, pero los hombres no han entrado a la doméstica. Este es un gran tema. Y la subrepresentación en espacios de poder económico, político también, y cabe resaltar que yo diría que la representación consciente en estos espacios, porque justo, no porque seas mujer, no porque seas afrodescendiente o indígena, significa que conoces las problemáticas y que vas a luchar por eso. Las nuevas formas de Sara, violencia. Sí, adelante. segundito. Tenemos unas participaciones, pero no sé si quieras tomarlas antes de terminar el contenido de la slide o Ah, prefieres. si quieres, la que sigue, porque ya me faltan dos y abrimos micrófono. Perfecto. Va Ok. que va. Súper. Sí, porque en este particularmente me interesa mucho saber sus sentipensares, porque todas estamos ahí, ¿no? Y a pesar de que podemos decir, sí, en 1978, pero en realidad muchas de las cosas siguen, ¿no? Que a lo mejor se conquistó en la ley, pero todavía hay impunidad, todavía estamos ahí en los casos, no hay acceso, no hay financiamiento, etcétera. Y en violencia digital, la política en línea, los discursos de odios amplificados por las redes sociales, ¿no? También reconocer que los derechos no son permanentes, sino que son cuestionados, son revertidos, que así como hay países que fueron pioneros en el aborto, ahora eso ya no existe y ahora los estados lo están peleando, que países que fueron pioneros en a votar todo en Naciones Unidas a favor de los derechos de la mujer. Ahora ya ni siquiera tienen ministerios o mecanismos de adelanto para las mujeres en sus países o han vetado el tema de lenguaje exclusivo, usar género, ¿no? Categorías de análisis para interseccionales. Entonces, pensar que nada es permanente, que la lucha una vez que se consigue se sigue amplificando porque no es solamente donde partimos, sino todo lo que se amplifica y también que hay un retroceso si el sistema así lo quiere, ¿no? Entonces, mantenernos ahí. El impacto diferenciado en mujeres racializadas, indígenas, migrantes y cualquier otra categoría de análisis, porque no todas enfrentamos los mismos riesgos. Hay personas entre más privilegiada o más leída como privilegiada, o sea, una persona tal vez blanca, ojo azul, que tiene un ingreso fuerte, ¿no? En un contexto mexicano, tal vez leído, este, que tienes educación, acceso a la educación, vas a ser menos vulnerable a todos esos impactos que van a tener. Entonces también como leerlo ahí. Y bueno, en nuestro país, tal vez la gente que dice como no, ya somos iguales, etcétera, también entender que los feminicidios siguen. Del último año tenemos 721 feminicidios en el país y pensar que como que estén registrados
no significa que vayan a obtener justicia. Amnistía acompaña desafortunadamente casos de feminicidios que han pasado ya décadas, ¿no? Y son las familiares, son las madres, son las hermanas quienes siguen luchando. Entonces, al final son como la red de mujeres que sigue ahí en el espacio exigiendo justicia. Del registro de personas desaparecidas y no localizadas, desde que inició hasta la actualidad, tenemos 28.000 mujeres, son alrededor de 132.000 personas, de las cuales corresponden a 28.000 mujeres desaparecidas. Em, y el año pasado solamente fueron 3.033 mujeres desaparecidas y no localizadas. De estas, 1.285 eran menores de 19 años, lo que equivale a un 42% del total. Y pensando en, ¿no? Que parte de las características de analizarlo con esta perspectiva de género o de feminicidio, etcétera, es el modus operandi, que a las mujeres nos meten ¿no? Como hay violencia sexual, casi en todos los casos, hay redes de trata a las que van las personas que fueron secuestradas, las mujeres, los feminicidios también tienen violencia sexual, tienen exposición, ¿no? Están dentro de la esfera doméstica, familiar, no, o sea, tienen un modus muy particular que ocurre con las mujeres y con el odio que surge hacia las mujeres. Entonces, también en otros datos generales es que las mujeres seguimos trabajando 39.7 horas semanales, que es en temas de cuidados. Entonces, nosotras seguimos cuidando más, pero también trabajando más, pero también insertándonos en la política, pero también cuidando nuestra salud, también cuidando nuestras redes, ¿no? Y entonces tenemos múltiples jornadas más la carga mental que todo eso implica. Y los hombres no están entrando en la misma proporción. Entonces, lo único que pasa es que nosotras tenemos que duplicar. Y estos son algunos datos solamente de México, como más, ¿no? Pero si nos vamos a cualquier categoría, podemos ver que hemos avanzado definitivamente. De claramente pensar de los últimos 2026 años para acá hemos avanzado, pero no es suficiente. Y los movimientos y la exigencia debe seguir ahí. Y ya, Bri, no sé si quieras ceder la palabra, que no veo a los participantes, no sé cómo le hice. Sí, tenemos una participación de Mónica. Ah, Adelante. dale, Moni. Me van a odiar. No, no, dale, dale, dale. Lo que pasa es que es un tema que me apasiona. A pesar de que vivo en México, hace 5 años yo soy argentina y toda la lucha por el aborto legal la viví en Argentina. Y a pesar de que ya en el 2005 estábamos luchando por el aborto legal, recién en el 2015 las marchas se hicieron multitudinarias y con nuestro famoso pañuelo verde. Y el 14 de enero del 2021 fue un día de festejo y de alegría para muchas de nosotras porque logramos lo que habíamos luchado durante tanto tiempo. Yo tuve que hacerme un aborto cuando todavía no era legal y no era nada divertido. Muchas mujeres morían por hacérselo en situaciones completamente precarias. Y lamentablemente yo sí creo que estamos en la quinta ola porque estamos empezando a perder derechos que ya teníamos. Ah, sí, sí, sí. O sea, hay un montón de gobiernos que están revirtiendo las cosas que ya logramos para atrás, como hizo Estados Unidos y como quiere hacer Argentina también, lamentablemente. La verdad que me duele profundamente, pero igual seguiremos luchando. Muchas gracias, Mónica. Y también voy a ajustar lo de LGBTQI A más. Gracias. Perdón, es que yo soy asexual y lo que no se nombra no No existe. existe. Gracias. No, no, perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna participación hasta acá. En realidad, hasta acá terminé. Es un recuento súper express de algunas olas que para mí me sirven, que son muy ilustrativas, que te permite ver lo que tu abuela no vivió, lo que tu madre como que medio vivió, pero había mucha carga, lo que todavía vivimos, pero todavía hay mucha lucha, como cada una sabe en su rubro, pero que ya está, ya hay retrocesos, ¿no? Entonces es muy impresionante. Adelante, Cintia. Sí, pues qué bueno que se abren estos espacios. Creo que es importante que los estamos abriendo, aunque muchas de nosotras, específicamente, me imagino, la mayoría de las mujeres
que estamos aquí, pues nos hemos documentado en el tema del feminismo en mayor o menor medida, algunas incluso pues académicamente, y somos activistas por la defensa de los derechos de las mujeres. Creo que es importante que lo sigamos revisando, lo sigamos hablando, sigamos invitando a nuestras amigas, a nuestras tías, a nuestras abuelas, y también empezar a hablar de estos temas también con los varones con quienes estamos relacionándonos, ¿no? Es tan importante también la presencia, ¿no? De todos los géneros, de hecho, todos los géneros deberíamos de estar hablando de esto, porque al final el movimiento feminista es el que abrió la puerta para ir reconociendo también que existen una diversidad de géneros y que existe una diversidad de orientaciones sexuales y que existe una diversidad de identidades simplemente, ¿no? Fue gracias a estas críticas, ¿no? Que se hicieron durante todos estos siglos acerca de, bueno, o sea, solamente existen los varones, los hombres blancos, ¿no? Em, y creo que es muy importante que lo sigamos platicando. Sobre todo, yo trabajo con generaciones jóvenes y hablarles de que no den por sentado que no, yo no quiero votar, yo no voto, ¿no? No, es que tienes que ejercerlo porque tu abuela, tu mamá, tu bisabuela, o sea, ¿sabes lo que le costó, ¿no? Hablarlo, que no lo den por sentado, que ejerzan su derecho, todos sus derechos, ¿no? Y que lo reconozcan, que hay que seguir luchando por ellos porque como dice Mónica, o sea, estamos en una etapa en donde se está cuestionando el derecho, ¿no? Los derechos humanos en general, la verdad es que es una crisis de derechos humanos eh, y que tenemos que seguir defendiendo. Ujú. Muchas gracias. Gracias, Cintia, totalmente de acuerdo. Adelante, Itzel, por favor, con cuidado. Hola, hola, perdón, yo vengo manejando. Muchas gracias por este tipo de espacios. Yo les voy a compartir igual mi reflexión y yo quisiera su apoyo o que siguieran haciendo este tipo de conversatorios, porque yo trabajo en una organización médica donde soy médico y especialista y mi especialidad es mayoritariamente de hombres, somos 0.6% de mujeres nada más a nivel mundial. Wow. Y entramos con todo en México hace 3 años, sí, diversidad, sí, mujeres, todos, vamos, sí, todo estaba perfecto hasta que tuvimos una situación donde tuvimos que señalar a alguien que forma parte de la élite de ese grupo y entonces empezó esto que conocemos como el backlash, ¿no? Ya no debemos de hablar de eso, creo que estamos pasándonos la raya, creo que todo está mal. Entonces creo que este fenómeno que está sucediendo a nivel mundial pues sucede porque al hacerles notar a los grupos mayoritarios lo que están haciendo mal, inmediatamente se sienten atacados, se sienten ofendidos y creo que, no sé, ahí sí necesitaría su ayuda, es por eso mi comentario, yo quisiera que hubiera un poco más de información de qué podemos hacer. Me queda claro que como mujeres podemos seguir unidas, capacitándonos y todo, pero ¿qué podemos hacer? Yo cuando doy pláticas en el gremio en el que pertenezco, siempre digo que tenemos que educarnos y se ofenden mucho porque es como que les estás diciendo ignorantes, pero bueno, para todo creo que tenemos que recibir educación y en estos temas creo que es muy importante. Entonces, ojalá haya más conversatorios de este tipo y ojalá podamos seguir unidas y unidos, porque hay también aliados, para que no volvamos a estar como estamos, para que las mujeres no se queden calladas, para que no volvamos a ser la minoría y nos quiten la voz. En donde yo estoy, al menos, pues en foros académicos y todo lo demás, pero estoy consciente de que hay cosas muchísimas más graves donde esto también se está viendo reflejado. Y pues ya, eso era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Saraí, no sé si creo que se trabó Sara. Ah, sí. Ok, bueno, esperamos a que regrese Sara. Muchas gracias, Itzel, por la participación y a todas, todos, todes. Y ya regresó Sara. Sí, Hola. una disculpa, hubo un apagón. Adelante, Uy, adelante, les escucho. sí, Itzel ya había terminado su intervención, entonces escuchamos a Rosalín y si quieres vamos cerrando, ¿vale? Ok.
Hola, Perfecto. gracias. Bueno, yo solamente quería comentar que creo que es importante algo que me mencionaba, la participante anterior, del tema de reeducar, ¿no? Porque a nosotros nos enseñan, por ejemplo, hay muchas actividades como esta que se agradecen, pero también el tema del, por ejemplo, el violentómetro, que va, casi, casi, dirigido especialmente para las mujeres, ¿no? O sea, si te revisa el celular, cuidado, ahí hay riesgo. Si te celas y no sé qué, pero no hay uno que vaya dirigido a los hombres, ¿no? Que diga, oye, aquí tienes un problema, ¿no? Tienes que revisar tu actitud, no tu conducta, no sé. Pero incluso los temas de anticonceptivos, pues también son para mujeres, ¿no? Y a los hombres no los involucran. Sí, justo, bueno, no sé si hay alguien más con la mano levantada. Bueno, y solo para responder también la participación anterior, ¿qué se puede hacer? Educar. Educar y también creo que promover la cultura de la denuncia porque estamos en un panorama de no, ya no existe esto, ¿no? Como estos discursos, ya no es necesario, como que están exagerando, pero también la cultura de la denuncia, independientemente que si vaya a haber justicia, si existe la impunidad, etcétera, nos refleja y nos da indicadores de cómo que seguimos igual si el 75% de las mujeres ha sufrido antes de sus 14, ¿no? De sus 14 a sus 18, algún tema de acoso en el espacio público. Pero es difícil entrarle a la denuncia, ya sea Ay, ¿ustedes pueden escuchar a Sara? No, entonces, ¿verdad? No, se no, trabó. ay, yo Listo, ya ya te estaba. escucho. Ah, perfecto, perdonen. Sí, yo creo que hace falta mucho no solo dialogarlo y ver qué otras técnicas podemos promover para que los hombres le entren a esto, porque aparte es doloroso reconocerte no solo como víctima, sino también como agresor, ¿no? Solo que el agresor tiene el privilegio de ejercer. Pero aún así cuando uno entra a estos temas, te das cuenta que, no, que has sido víctima en muchas situaciones, pero también que has replicado muchas agresiones, que el sistema te ha normalizado. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Yo pensaría que promover la denuncia en los espacios que sea, porque justo nombrarlo para que exista, para que se registre, para que se cuantifique que todavía esa situación no solamente existe, sino que muy probablemente va en aumento, solamente que las mujeres no denunciamos porque revictimización, porque es muy cansado, porque no me van a creer, ¿no? Por un montón de estigmas, porque yo no puedo ir a las 11 de la mañana porque trabajo a presentar o reafirmar, sí, a como ir a dar las vueltas al ministerio, etcétera. Entonces, se vuelve muy complicado y también la otra es como buscar otras alternativas de diálogo con los hombres, porque no está funcionando a pesar de que no deberíamos hacer todo este malabar, decirles que tú estás ejerciendo tal cosa, tú estás haciendo tal cosa, porque estamos viendo que el discurso tan violento, ¿no? El golpe tan violento de respuesta que estamos teniendo. Entonces, parte de las últimas discusiones y espacios que hemos tenido es pensar qué otras formas de comunicación, qué otras estrategias, porque claramente en un principio los hombres se callaron. eh, y como que bajaron, ¿no? Entonces ya no le querían entrar o ya no querían hacer ese comentario en la mesa porque probablemente tú que eres feminista le vas a replicar, pero entonces cuando ya el discurso está otra vez como, sí, ya no es necesario, sí, no, que se quite el tema de género, entonces que todas esas personas que nunca cambiaron su forma de pensar, ahora sí lo dicen en voz alta. Entonces, sí, creo que buscar otras alternativas de diálogo para que los hombres entren a la discusión y a las tareas de cuidados y a denunciar a sus amigos agresores y a no decir es que no son todos, ¿no? Eh, y sí, o sea, como hablarlo, denunciarlo y entrarle a los diálogos con los hombres creo que son muy importantes ahora. Gracias, Sara. Vamos a dar paso a las últimas dos intervenciones. Les pido que sean muy breves, por favor. Y Gracias. primero tenemos a Isidro. Adelante. Hola, ¿qué tal? No Buenas tardes. puedo.
Mi nombre es Isidro Alberto Hernández Cruz, soy de raíces ancestrales indígenas de Oaxaca, soy policía profesional. Me gustan mucho estos temas porque yo me identifico mucho con las mujeres, porque yo fui criado por una mujer, fui criado por mi abuela. Entonces yo vi cómo vivía la vida ella, la falta de oportunidades que tuvo que pasar, que no tuvo acceso a la educación. Entonces, yo ahorita que soy padre, soy esposo, estoy cambiando estos roles de género desde mi perspectiva. Yo tengo una niña y un niño. Yo los Ujú. creé muy diferentes, ¿no? Desde que era niña, por ejemplo, a mi hija pues, le ponía yo diferentes colores. Ella quería jugar con canicas, carritos, trompos, pelotas, la dejaba yo. Mi niño jugaba con trastecitos, jugaba con muñecas, y esto es parte de su experimentación de la vida. Los tenemos que dejar, ¿por qué? Porque los niños, pues muchas veces surgen esos prejuicios de que si juegan con una muñeca, que se les va a caer aquello, que si ya se volvió homosexual. Entonces creo que nosotros estamos quitando ese apego a un futuro de que pueda ser padre, de que pueda abrazar a su hijo, a su hija, ¿no? Entonces nosotros mismos le estamos quitando ese rol, ¿no? Entonces es muy bueno que desde la crianza, desde la casa, y no solamente desde la casa, sino desde los espacios educativos se enseñen los roles de género, el respeto, que todos tenemos los mismos derechos, tanto mujeres, hombres, personas de las comunidades LGTBIQ y más. A mí en mi profesión me sirve mucho recibir esta clase de capacitaciones porque las pongo en práctica. Me ha abierto más las capacitaciones, me han abierto más la memoria, me han expandido mis conocimientos, y gracias a eso, pues ahorita también ya estoy estudiando la licenciatura en Derecho, ¿no? Yo también soy activista, soy ambientalista, aunque sea yo policía, también muchas veces pues hay prejuicios hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, que estamos gordos, somos rateros, somos faltos de conocimientos, de empatía, ¿no? Pero también estoy luchando por eso porque también es necesario cambiar la seguridad. Yo creo Gracias. que habemos policías que tenemos, que nos ponemos bien el uniforme, queremos cambiar esta sociedad, sabemos de las carencias que hay, sabemos que hay una estructura patriarcal aún mucho, ¿no? Hay un sistema, desgraciadamente, donde el hombre pues aún sigue sobresaliendo, ¿no? Se siguen Ujú. anteponiendo los derechos del hombre. Entonces yo creo que para hacer justo esto debemos tanto participar hombres, mujeres, niños, niñas, personas de la comunidad LGTBQ y de los demás grupos. Todos tenemos que aportar algo, ¿no? Y sobre todo seguir en estas luchas. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, Isidro, por también vi tus comentarios en el chat y tal vez solamente diré, ojalá más perfiles como el tuyo estuvieran en estas discusiones, ¿no? Y aplicándolo para las infancias y para y para las tareas de cuidado. Es como mi deseo hasta aquí. Ojalá existan más perfiles en los próximos diálogos como el tuyo. Muchas gracias. Adelante, Mayra. Hola, buenos días. Solo quería agradecer brevemente porque justo como lo comentaba en el chat, pues visibilizamos que en realidad no se ha avanzado tanto, cuántos años tuvieron que pasar para que se aprobaran ciertas reformas o ciertas leyes a nuestro beneficio. Entonces, pues nada, invitarnos a todas a seguir luchando desde nuestra trinchera y agradecer estos espacios y como lo comenta Saraí, invitar a más hombres a estos espacios, a que se eduquen junto con nosotras para que entiendan y darle visibilidad a estos temas. Muchas gracias, Mayra. Y ahora sí, Bri, yo cierro. Les agradezco infinitamente la mañana de su sábado y nada más te dejo el uso de la palabra. Qué gusto verles, encontrarles y seguramente estaremos coincidiendo en otro espacio. Un abrazo a todas. Te cedo la palabra, Bri.
Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todas, todos, todos por su participación. Vamos cerrando entonces el espacio. Les esperamos para los siguientes diálogos feministas que estarán saliendo cada viernes en nuestras redes sociales. Vamos a hablar de interseccionalidad, vamos a hablar de antirracismo, de feminismos en comunidades indígenas y de herramientas para el activismo feminista. Entonces, bueno, gracias. Les esperamos en las siguientes sesiones y que tengan un muy bonito sábado. Hasta luego. Gracias a todos, disfruten el sábado. Ve con cuidado, Itzel. Gracias a todos. Gracias.